Hoy vamos a meternos de lleno en un proyecto que busca, de verdad, darle la vuelta al sistema de justicia para las víctimas de violencia intrafamiliar. Vamos a analizar un plan que fue diseñado para una cosa muy simple, pero a la vez muy compleja: construir una justicia que sea por fin más humana. Y todo arranca con una idea que es realmente poderosa: transformar el dolor en fuerza y la invisibilidad en presencia. Esta frase, que es como el corazón del proyecto, marca el tono de todo lo que vamos a ver. El foco está puesto desde el inicio en lograr que la justicia sea un proceso de verdad humano, uno que ponga la dignidad de la persona en el centro de todo. Claro, esto nos lleva a una pregunta que es fundamental, ¿no? ¿Qué pasa cuando el sistema que se supone que está para ayudar, en realidad termina lastimando? Es una paradoja súper dolorosa, y es justo de ahí de donde nace este proyecto, de un sistema de justicia que, a veces, en lugar de sanar, puede llegar a traumatizar de nuevo a las personas, que en teoría debería proteger. Bueno, para entender bien de qué va todo esto, empecemos por el principio: el problema al que se enfrentan las víctimas. Un ciclo que, muchísimas veces, las termina dejando atrapadas en el silencio. A ver, por un lado está lo que la justicia promete ser: un camino seguro, ¿no? Un lugar de protección. Pero la realidad para muchísimas mujeres, bueno, la realidad es otra cosa. Es un laberinto confuso, a veces indiferente, una experiencia que las vuelve a victimizar. Y es justo ese abismo, esa distancia enorme entre la promesa y lo que de verdad pasa, lo que alimenta ese ciclo de silencio tan terrible. Ok, entonces, vamos a meternos más a fondo en el diagnóstico que hace el proyecto. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuáles son las fallas del sistema? O sea, ¿cuáles son las verdaderas raíces del problema? El problema de fondo es este, y es muy claro. Hay barreras constantes que no permiten que el acceso a la justicia sea rápido, digno y sobre todo efectivo. Y esto, claro, solo empeora las cosas, mantiene a las víctimas en una situación de vulnerabilidad y las expone a ser lastimadas de nuevo por el mismo sistema que se supone las tiene que cuidar. Este análisis lo divide en tres barreras principales. La primera es la barrera cultural. ¿Qué es esto? Es el miedo a que haya represalias, el estigma social y muchas veces la dependencia económica que se tiene del agresor. Luego está la barrera institucional. Pensemos en agencias que no se hablan entre sí, personal con demasiado trabajo y sin la capacitación que se necesita para estos casos. Y por último, la barrera de la información. Una confusión total sobre los derechos, procedimientos súper complicados. Todo esto deja a las víctimas sintiéndose perdidas. Y los efectos de todo esto son devastadores. Los ciclos de violencia no paran. El daño psicológico y emocional se hace cada vez más grande. La confianza en la justicia, pues, se va por el piso. Y lo que es peor, los datos que se tienen no son precisos, así que se esconde la verdadera dimensión del problema. Y en el peor de los casos, esto aumenta el riesgo de feminicidio. Es que el punto clave aquí es entender que no son problemitas aislados, son todos síntomas de un sistema que simplemente no está funcionando como debería. Pero bueno, frente a todo este panorama tan complicado, es que nace una solución. Una propuesta que ya desde el nombre nos dice mucho, es toda una declaración de intenciones. Voces que sanan. La idea principal de Voces que sanan es básicamente cambiar el chip. Dejar atrás el proceso burocrático, frío, y pasar a uno que ponga a la persona en el centro. Su dignidad, su bienestar, eso es lo que importa. Y la ambición de este proyecto se resume en una frase que a mí me parece potentísima: construir puentes donde antes había muros y sembrar confianza donde antes solo había miedo. Ojo, que no estamos hablando de un pequeño ajuste, ¿eh? Esto es una reconstrucción completa de cómo se ven las cosas. Muy bien, ahora sí, pasemos a la acción. ¿Cómo se lleva a la práctica toda esta visión? ¿Cuáles son las estrategias concretas? Vamos a ver el plan para construir esta nueva justicia. La estrategia se sostiene sobre 4 pilares clave. El primero, capacitación especializada para todo el personal, para que la atención sea empática y, sobre todo, no vuelva a victimizar. El segundo, crear lo que llaman una ventanilla única, o sea, un solo lugar para hacer todo y simplificar el proceso. El tercero, un sistema inteligente para rastrear los datos, para que todas las agencias puedan compartir información y estar en la misma página. Y el cuarto, que es fundamental, construir redes de apoyo en la comunidad, para dar un soporte emocional y psicológico que sea de verdad completo. Y a ver, algo súper interesante de este plan es que no se queda en buenas intenciones. Tiene metas que se pueden medir. Por ejemplo, una de ellas es reducir en un 30% el tiempo promedio que se tarda en conseguir una orden de protección. Un 30%. Y el compromiso con la calidad es total. La meta aquí es capacitar al 100%, sí, al 100% del personal que está en la primera línea de atención para que den un trato humano y con perspectiva de género.
Y quizá lo más importante de todo, el foco está puesto en la experiencia de la víctima. Se quiere aumentar la satisfacción con todo el proceso en un 40%, porque al final cómo se siente la persona que pasa por el sistema es el indicador más claro de si esto está funcionando o no. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a ver la visión a largo plazo del proyecto. La gran transformación que se busca. ¿Cómo pasar del dolor al poder? A ver, la estrategia no se queda en la superficie, no busca un parche. Está pensada para transformar las raíces mismas del problema. La idea no es solo cortar las ramas que no sirven, sino nutrir la tierra, el suelo, para que de ahí crezca una realidad totalmente nueva. Y miren, esta tabla lo resume de una forma genial. Donde antes las raíces eran el miedo, la burocracia, el estigma, ahora la base es el empoderamiento, el apoyo, la capacitación. Donde antes había sistemas rotos que no se comunicaban, ahora se busca tener protocolos unificados, una atención coordinada. Y donde antes había falta de información y datos, ahora se quiere una guía clara y un seguimiento inteligente de los casos. Es el antes y el después. Y entonces, ¿qué se espera que crezca de esta nueva base? Pues los resultados son claros. Que haya menos revictimización, que se recupere la confianza en la justicia, que se rompan de una vez los ciclos de violencia y, al final del día, tener un sistema que no solo te proteja, sino que de verdad te ayude a sanar. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta que va más allá de los números. Los porcentajes están muy bien, las metas son importantes, pero ¿cómo mides algo como la dignidad? ¿Se puede? La respuesta es sorprendentemente simple y a la vez muy potente. Preguntando. Así de fácil. El éxito se mide con la experiencia directa de la víctima. Se usan encuestas con preguntas muy concretas como ¿el trato fue respetuoso y empático? ¿O ¿me sentí segura durante la atención? Pero al final quizás la prueba de fuego, el indicador de que todo esto de verdad funciona, se reduce a un sí como respuesta a una sola pregunta, la más importante de todas. ¿Se sintió segura? Y cerramos con una reflexión final del proyecto, una que le da una dimensión mucho más grande a todo este trabajo. Y dice así. Porque cuando una mujer alza su voz y es escuchada, no solo se sana ella, sanamos todos. Un recordatorio de que una justicia más humana no es solo para unos pocos. Al final nos beneficia a todos como sociedad.